Audio Jungle. Vamos a comenzar por el más sencillo, que es el de eliminar. Entonces, una vez más, estamos en eliminar. Voy a maximizar esta ventana. Muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, pues, inicializar la conexión a la base de datos, ¿no? Eso ya lo sabemos. Entonces, utilizando mi variable de instancia connection factory, llamo al método conectar MySQL, ¿no? Este método me regresa un objeto de tipo connection. ¿Sí? Entonces, el primer paso, crear la conexión. Segundo paso, lo que decíamos es, vamos a validar si el objeto connection es diferente de nulo. ¿Por qué? Porque si es nulo, quiere decir que la conexión no se pudo establecer. Si es diferente de nulo, entonces la conexión se pudo establecer correctamente y podemos continuar. Entonces, validamos que la conexión sea diferente de nula. Y lo siguiente es crear nuestro SQL como un string. Para este caso es el de eliminar. Entonces sería delete from gurus básico. Gurus, no, guión bajo básico. O cliente. Where id cliente es igual a. Y el ID cliente que voy a concatenar aquí lo voy a obtener de esta variable local del método, que le voy a poner cliente. Entonces, cliente.get ID cliente. Un delete común y corriente. Lo hacemos como una cadena, como un string para poderlo ejecutar más adelante. Y luego lo que tenemos que hacer es ejecutar esta sentencia, ¿no? Utilizando el connection factory, el método ejecutar SQL, enviamos este SQL que hemos creado. Y este ejecutar SQL, este método vemos que regresa un booleano. Entonces decimos que sea un return, va a regresar un true si la sentencia se pudo ejecutar de forma exitosa y un false en caso contrario. Eso si la conexión no fue nula, pero si la conexión fue nula, entonces voy a utilizar el else aquí y decir que regrese un falso. ¿Okay? Sí. Entonces ahí tengo mi operación de eliminar un cliente. Este es el más sencillo. Ahora, vamos al insert. El primer paso es exactamente el mismo. Hay que iniciar la conexión. ¿Vale? Luego, una vez más, vamos a validar que la conexión sea diferente de nulo. Y creamos nuestro SQL. En este caso, el insert lo voy a generar con el Workbench para no equivocarme en la sintaxis. Entonces, rápidamente. Es un insert into cliente. Seguros básico cliente con los valores. Ok, el insert luce de esta manera, está muy largo obviamente, porque tenemos muchos más campos en cliente que en banco.
pero sigue esta sintaxis. La palabra reservada insert, luego into, el esquema, punto, la tabla, sacado cliente, y las columnas que voy a agregar. En este caso voy a agregar todas las columnas a excepción del ID, ya que el ID, como dijimos, es un autoincrementable. Después de poner las columnas, siguen los valores. Entonces aquí voy a hacer la concatenación de la palabra values. Abro paréntesis. Perdón, y aquí van los valores. Debe ser el nombre, apellido paterno, apellido materno, edad y el ID del banco. Entonces vamos uno por uno. Lo que voy a hacer es sustituir este valor fijo por una variable. En vez de tener JC, puedo obtener el nombre, mi variable de método que viene viajando aquí como parámetro. Digo cliente, punto, get, nombre. ¿Okay? Y voy concatenando, armando mi string. Entonces aquí tengo mi comilla, coma, comilla, es un varchar en la palabra Villegas. Voy a hacer otra concatenación del cliente, punto, get, a paterno. Lo mismo para el apellido materno, cliente, punto, get, a paterno. Le voy a dar aquí unos enters nada más para que no se vaya la línea hasta la derecha. Aquí la comilla cierra, la comilla simple, coma, luego sigue la edad. Y en el caso de cliente será cliente.get edad. Aquí tengo mi edad. Y por último el ID del banco. Como no me sirve, está dentro. Entonces aquí pongo cliente.get ID banco. Y listo. Entonces así armo mi SQL, mi string, que voy a ejecutar en contra de la base para hacer un insert de cliente. ¿Sale? Pongo nombre, apellido paterno, apellido materno, mi edad y mi ID banco. Hay que recordar que este ID banco debe ser un ID que exista por la integridad referencial, ¿sale? De la base. Después de esto es, una vez más, llamamos al connection factory, el método ejecutar SQL, damos este SQL y lo que regresa esta función es un return, ya que esta función regresa un booleano. Ok, ¿qué pasa si el connection es igual a nulo? Entonces no entra al if. Voy a poner aquí mi else solamente para poner un return false, que quiere decir que no se pudo ejecutar la operación de crear. Es exactamente la misma lógica que hicimos para banco, solo pues con más columnas. Para crear cliente. Ahora la última es actualizar. Una vez más, abrimos nuestra conexión con connection con igual a connection factory. Punto conectar MySQL. Luego, válido if la conexión es diferente de nulo. Entonces, armo mi string. SQL igual a. Tenemos que hacer un update. Ahora, este caso es bastante particular. ¿Por qué? Porque en el caso de banco podíamos actualizar una sola cosa, que era el
el nombre del banco. Pero en el caso de cliente tenemos muchas otras más columnas. Entonces, este update, este actualizar, tendríamos que hacer alguna especie de validación para asegurarnos de que vamos a concatenar los valores de un valor que nos están dando. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, vamos a analizar la sentencia de actualizar. ¿Cómo debemos hacer el actualizar? ¿No? La sentencia de actualizar lleva la sintaxis update, el nombre del esquema o la base de datos de Cruz bajo básico punto cliente. Luego la palabra reservada set, en donde vamos a poner las columnas que queremos actualizar. En este caso, las columnas que queremos actualizar son varias. ¿Y de qué va a depender? Pues va a depender de si traemos el valor o no. Entonces tendremos que hacer esa validación, ¿no? Digamos que queremos hacer la columna de nombre, entonces lo que tendremos que poner es set nombre igual y obtener el nombre de la variable del método, en este caso cliente. Tenemos que poner cliente.get nombre, ¿no? Eso en el caso de que querramos actualizar el nombre. Pero ¿qué sucede en el caso en el cual querramos actualizar más de una columna a la vez? Podría ser el nombre, el apellido paterno, el materno, todo, ¿no? Y también habrá casos en los cuales solamente querramos actualizar uno de los parámetros, no todos. Entonces, para esos casos, nosotros aquí vamos a tener que manejar este string y ponerlo de alguna manera condicional para saber qué campos vienen y qué vas a agregar en el set o qué no vas a agregar, ¿sale? De entrada, si llegas al método de actualizar, entonces sabes que es un update y sabes que va a haber un set mínimo, ¿no? Digamos que hasta ahí dejamos el SQL, ¿no? Eso sabemos que va a persistir. Ahora, si vas a poner nombre igual a un nuevo valor o apellido igual a un nuevo valor, eso va a depender de si el valor viene, de hecho, en la entidad cliente. Entonces, lo que podamos hacer aquí, algo muy sencillo, es simplemente hacer una validación, ¿no? Decimos if cliente.get nombre is empty. El isEmpty es un método que nos va a decir si este valor está vacío o no. ¿Ok? Entonces, nosotros estamos aplicando un isEmpty a un string para que nos diga si es un valor vacío o trae algún tipo de dato. ¿Ok? El isEmpty es un booleano, como ya lo vieron. Va a regresar un true si es vacío y va a regresar un false si tiene valor. Entonces, como regresa un false si tiene valor y nosotros queremos, pues de hecho, entrar al if, si es que tiene un valor, lo que tenemos que hacer es una lógica negada y negar esta condición booleana con este símbolo de admiración. El símbolo de admiración antes de una condición booleana le cambia el sentido. Es decir, si cliente viene con algún valor, cliente nombre viene con algún valor, cuando le aplicamos el isEmpty, nos va a regresar un falso porque no está vacío. Nos regresa un falso, pero para entrar al if, nosotros necesitamos que la condición booleana se evalúe a cierto, a verdadero. Entonces, a ese falso lo cambiamos con la condición negada que ponemos acá. De esa manera, aunque nos regrese un falso, vamos a entrar al if. Y en el caso contrario, en el cual nombre venga vacío y isEmpty nos regrese un true, un verdadero,
lo negamos nuevamente con esta condición y ya no entramos al if, ¿ok? Es muy común estar trabajando con lógica negada dependiendo de las funciones. Entonces, lo que estamos haciendo es validar si es que viene o no viene vacío, ¿no? Si no viene vacío, entramos al if y lo que vamos a hacer es al SQL, vamos a concatenarle, más igual, el valor que tenemos acá de nombre igual a, tiene que ir entrecomillado, por eso puedo poner una comilla simple antes, cliente o get nombre, ¿no? Y dado que tenemos que cerrar esa comilla simple, la voy a poner aquí entrecomillado. Juan Carlos, una pregunta. ¿Ese igual después del SQL no tiene que ir dentro de las comillas? ¿Cuál igual? Dice SQL más igual. Ajá. Es igual, no El, va de... el más igual es para concatenar el valor que tienes actual en el SQL más lo que vas a poner a continuación. Poner más igual es equivalente a decir SQL igual a SQL más. Ah, ok. Porque lo que quiero hacer es concatenar lo que ya tengo de SQL, que es esta primera parte. Esto ya lo tengo, ¿no? Es la Ujú. primera parte. Después del set, lo que sigue es poner columna igual a nuevo valor, ¿no? Que es básicamente nombre igual a el nuevo valor de nombre. Esto. Entonces lo que quiero hacer es concatenar esto nuevo a lo que ya tenía. ¿Sale? Y por eso, en lugar de hacer SQL igual a SQL más, tú lo que puedes hacer es nada más ponerle SQL más igual, Ok, equivalente. gracias. Ok. Entonces, de esta manera, si es que el nombre no es, no viene vacío, vas a concatenar esta parte del string a lo que ya tenías, ¿sale? Para armar tu update. Y lo mismo tendré que hacer para las otras columnas. De manera que, bueno, aquí hay que tener mucho cuidado con los espacios. Vamos a dejar un espacio después, en el caso de que venga nombre y apellido. Entonces, digamos que ahora vas a validar el apellido, si es que viene el valor o no. Entonces, es el mismo sentido, cliente.getApaterno empty. Si no es vacío, vamos a entrar al SQL que ya teníamos, vamos a concatenarle. Se llama, ¿cómo se llama? Aquí lo tengo, apaterno, ¿no? Paterno, igual, lleva aquí una comilla simple dentro de las comillas dobles. Concatenamos el cliente.getApaterno. Al final agregamos esa comilla simple para cerrar la oración. ¿Sí? Entonces, si viene el, si viene el nombre, entonces se agrega esta parte al string, ¿no? Si viene el apellido paterno, se agrega esta parte. ¿Sale? Ahora, aquí hay algo importante. Si viene el apellido paterno y viene el nombre, entonces tenemos que agregar una comilla, una coma, perdón, aquí, ya que cada columna dentro del set es separada por una coma. Entonces, esto en el caso en el cual vengan los dos. Viene el de arriba y viene el de abajo. ¿Ok? Si solamente viene a paterno, esta comilla no aplicaría. ¿Por qué? Porque entonces si solamente viene a paterno
y no viene el nombre, entonces esta primera línea no se ejecuta ya que no entra leaf. Y como no entra leaf, a paterno se convertiría en el primer, en el primer elemento después del set, ¿no? Entonces ahí ya tendríamos que hacer otro tipo de validación. Hay varias formas de resolver esto, sea poniendo una comilla antes y validando el campo anterior o los campos anteriores, o poniendo la comilla después y al final simplemente agregar una condición, una condición de borrar una comilla extra si es que no hay nada después. Es decir, si la comilla en lugar de ponerla al principio acá, la ponemos aquí al final, entonces si viene cliente nombre, se va a agregar su comilla en el caso de que haya otro parámetro, ¿no? Si viene a paterno, se va a agregar su coma, perdón, es coma. Se va a agregar su coma al final en el caso de que haya otro. Y cuando vienen los dos está bien. Y seguimos agregando y agregando y al final probablemente nos quedemos con una coma de más, ¿no? Lo que podríamos hacer al final es simplemente validar si acabamos con una coma y si el último carácter es una coma, limpiarlo y agregar el where. ¿Ok? Cuando estamos trabajando a este nivel con JDBC y que estamos haciendo el SQL directamente con strings, nos afrontamos a este tipo de cosas. ¿Sale? Tenemos que tratar este tipo de sintaxis y tenemos que hacer adecuaciones a cómo vamos a conformar nuestra oración del SQL e ingeniárnoslas con Java. ¿Sale? Esta forma de consultar la base de datos es, como ya les había comentado, la forma más simplista y más básica de Java. Hay otras formas de hacerlo, pero ya involucra conocer frameworks, ¿no? Que te evitan hacer este tipo de cosas. Sin embargo, eso ya se ve en otro curso, ¿no? Nosotros estamos aprendiendo las bases para después poder exponenciarlo. Entonces, vamos a continuar. Ya tenemos el apellido paterno. Ahora sigue el apellido materno. Es la misma lógica, de hecho. Entonces, sería algo así. Y materno, ¿no? Si no es vacío. Si no es vacío, entonces al SQL que ya tenemos, le agregamos a materno, cual tenemos su comilla simple y le concatenamos cliente.get materno. Cerramos con su comilla simple y le agregamos su coma del final para el caso en el cual venga otro valor. El otro valor que puede venir a paterno o a materno es la edad. Entonces, edad, sí, edad. Entonces ponemos cliente.get edad. Edad es un integer. No recuerdo, no, el integer no tiene el isempty. Pero otro. Ok. Entonces, getEdad es un integer dentro de cliente. Según recuerdo, un integer. Ok, es la clase integer. Entonces, lo que podemos hacer aquí en edad es validar que sea diferente de nulo para asegurar que haya un número en edad y sea diferente de, bueno, más bien sea positivo, ¿no? Bueno, aquí de hecho podemos poner nuestra regla de negocio que sea mayor de 18 años. Un cliente no puede ser menor de 18 años en este ejemplo. Entonces,
Ponemos que la edad del cliente sea mayor de 18. Solo así puedes actualizarla, ¿no? Si es así, entonces, una vez más, concatenas y ponemos que edad es igual a, aquí no lleva comilla simple porque edad es un número, no debe de ir entrecomillado. Lo concatenamos con cliente punto de edad. Una pregunta. ¿El modelo de negocio o las reglas de negocio como esta de mayoría de edad, hay alguna regla como para agregarlo en alguna parte del esquema de programación de MVC? O, por ejemplo, esta regla también se puede agregar a nivel de la base de datos. Bueno, si hablamos de una regla de negocio, estrictamente tendría que estar en la capa de service, en cliente service. En este caso es más bien una validación de un dato, ¿no? Que el dato sea numérico y sea mayor de 18. Pero si quisiéramos tener reglas de negocio, debería de ir acá, en la capa de servicio. Gracias. Nada que... muy bien, entonces, si ya tenemos edad, Bueno, perdón, allí el signo de admiración al inicio de cliente.edad lo está convirtiendo en nulo, ¿no? Hay que quitarlo, supongo yo. lo está convirtiendo en... sí, tiene razón. Muchas gracias. Gracias, sí. Lo estaba negando, pero nosotros ya tenemos aquí el diferente de nulo, ¿no? Es diferente al empty. Gracias. Sí, es correcto. ¿De qué? Ujú. Ok, entonces ya tenemos aquí nuestra sentencia que se va a ir armando dependiendo de si viene este valor, el nombre, o si viene el apellido paterno, o el apellido materno, o la edad. ¿Sale? Al fin de cuentas, lo que tenemos que tener es un SQL, un string, que podamos ejecutar. Al final, ya que se hayan cumplido las condiciones, sea cual sea la composición, tenemos que agregarle al SQL en la condición del where para decir qué registro es el que queremos actualizar. En este caso, vamos a decir donde ID cliente igual a el ID cliente que viene viajando. Cliente.get ID cliente. ¿Vale? Así tendríamos por fin nuestro SQL completo. Esta sentencia no la estoy usando. Y ya que lo tengo armado, entonces ya lo puedo ejecutar con el connection factory. Ejecutar SQL. Vamos. Y simplemente regresamos el resultado, ¿no? Sea true o false, si es que se pudo ejecutar la sentencia. Y en caso de que el objeto connection sea nulo, entonces regresamos un false. ¿Okay? Entonces, es solamente jugar con los strings, básicamente. No estamos haciendo más que eso. Y cada vez que estemos utilizando JDBC para acceder a la base de datos, bueno, vamos a tener que lidiar con ese tipo de cosas. ¿Sale? Entonces, tenemos actualizar, tenemos crear, tenemos eliminar. Por último, lo que podemos hacer es agregarlos a nuestra capa de servicio, en donde solamente tenemos el método de consultar clientes. Entonces, lo que podemos hacer es agregar los métodos que llaman al DAO de lo que acabamos de hacer. Vamos public. Lean. Y primero eliminar, ¿no? Correo al cliente. Reciba un cliente. Lo único que vamos a hacer es llamar a nuestro cliente DAO.
eliminar y pasamos el cliente que viene viajando, ¿no? Ya que regresa un booleano, podemos poner el return de forma directa. Lo mismo para actualizar. Actualizar cliente. Un cliente también. Y lo único que tenemos que hacer es darle un return al cliente DAO. Actualizar, ¿no? La última operación que agregamos, borrar, actualizar e insertar, ¿no? Cliente, DAO, eliminar, crear, actualizar, sí. Ok, entonces, clic, boolean y crear cliente. Cliente C. DAO.crear y pasamos el cliente que queremos crear. Entonces, así agregamos las 3 operaciones que nos faltaban para completar todas las operaciones de cliente service. Ya por último, para tenerlo probado esto y ya poder tranquilamente comenzar a desarrollar la interfaz, podemos agregar aquí a nuestro test cliente la invocación a esas operaciones. Por ahora solamente estamos consultando. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer una primera consulta, como habíamos hecho anteriormente. Luego, vamos a crear un nuevo registro, llamando al cliente service. Cliente service. Ok, ya lo tengo aquí. Y vamos a llamar al método de crear cliente, que necesita un nuevo objeto de cliente, ¿no? Ahora no tenemos ningún nuevo objeto de cliente, entonces tendríamos que crearlo. Ahora, cliente, aquí en Entities, tiene solamente el constructor por default. ¿Ok? Nosotros podemos hacer exactamente la misma lógica y utilizar un constructor con argumentos para poder inicializar ese objeto en una sola línea, digamos, o en una sola sentencia. Entonces, para hacer eso, presionamos Ctrl-Shift-S, Alt-Shift-S, para sacar el menú contextual y seleccionar la opción de generar constructor usando campos. Entonces, podemos generar este constructor usando los campos. Voy a seleccionar todos. Le doy en generar y me genera mi constructor con todos los campos. Ahora, recordemos que cada vez que generamos un constructor con todos los campos, automáticamente se sobrescribe el constructor por default. Como se sobrescribe, aquellas clases que estaban usando el constructor por default dejan de funcionar. Por ello es que cada vez que creamos un constructor con argumentos, hay que crear el constructor por default manualmente. Entonces, lo voy a crear aquí, cliente, sin argumentos, solamente llamando al constructor padre con super. Ya con eso nos quitamos los errores que pudieron ocurrir cuando creamos este constructor con argumentos que sobrescribió el constructor por default. Ok, entonces, ya con estos dos constructores listos, regreso a mi test cliente. Y ahora sí, quiero crear un nuevo cliente. Entonces digo cliente C igual a nuevo cliente. Y si lo dejo sin argumentos, estaría utilizando el constructor por default, pero si le agrego los argumentos, utilizo el constructor con parámetros, ¿no? Ahora, para crear un cliente, ¿qué valores necesito? Necesito mandar el ID, no lo necesito enviar, pero como mi constructor con argumentos está definido
que recibe un ID, vamos a verlo rápidamente. Aquí en la firma del método dice que el primer parámetro es un ID, el ID cliente. Luego el nombre, apellido paterno, apellido materno, edad, ID banco, todo lo demás. Pero el primero debe ser un ID cliente. Entonces, si ya definiste un número finito de parámetros, debes de respetarlo. Quiere decir que tienes que mandar valores para cada uno de ellos. ¿Ok? ¿Cómo se suele resolver eso? Bueno, es muy sencillo. Si estamos creando test cliente, si estamos creando este nuevo cliente y el ID no lo necesitamos o no lo vamos a usar o simplemente no queremos poner ahí un valor basura, nada más lo dejamos como nulo. Por eso pongo primer parámetro nulo, que correspondería al ID de cliente. Yo no lo quiero poner porque ese ID se va a autogenerar, ¿sale? Por supuesto que otra opción sería crear un constructor con argumentos sin el ID. Esa es otra opción. Sin embargo, probablemente te llenarías de más constructores, ¿no? Entonces, en este caso quise abordar esta opción. El ID lo mando en nulo porque no lo voy a usar y entonces lo nulifico. Lo que sigue es el nombre sí lo necesito. Entonces, el nuevo cliente, le voy a poner José, nombre, luego apellido paterno seguía, López, luego apellido materno, Ruiz, luego la edad es un número, le voy a poner 19, bueno, 29. Y luego el ID de banco, debe ser un banco válido, ¿ok? Entonces, ¿qué bancos tenemos y sobre cuáles es que nosotros podemos enviar ese ID? ¿Ok? Entonces, vale la pena rápidamente validar nuestros bancos. Yo tengo banco con el ID 1, 4, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, entonces voy a ponerle el banco con el ID 1. Debe ser un banco existente. Y aquí creo mi cliente, el cliente José López Ruiz. Y este cliente C es el que estoy enviando a mi método de crear cliente. ¿Sí? Ahora, ya que lo creo, quiero volver a hacer la consulta. Como les digo, esta es solamente una clase de prueba y por eso no estoy haciendo una abstracción de esto para ponerlo en un método separado, etcétera, etcétera. Lo que voy a hacer es repetir código, pero no me interesa porque solamente estoy probando mis DAOs y mis services que funcionen. Ya después ya mandaré llamar todo eso desde mi interfaz web. Ahora, si ustedes desean, pueden hacer una abstracción del código y ponerlo en un método separado para reutilizarlo, la parte de la consulta. Muy bien, entonces, ya que creé mi cliente, quiero hacer una consulta para ver si realmente se insertó. Entonces, para hacer la consulta, pues realmente hay que volver a hacer estas líneas de acá, ¿no? Yo solamente las voy a copiar y pegar por simplicidad. Y cliente, ok, voy a cambiarle el nombre a este cliente porque ya tiene una variable C y estamos causando ambigüedad aquí. Entonces, le voy a poner cliente. Sí, para no tener esta ambigüedad en el for each. Ok, entonces vuelvo a consultar los bancos, perdón, los clientes, y los vuelvo a imprimir para ver si se insertó ese nuevo cliente, ¿no? José López Ruiz. Muy bien, ahí ya estoy validando mi insert. Ahora lo que quiero hacer es una actualización. Ok, entonces lo que voy a decir es cliente service.actualizar cliente. Y le tengo que pasar el cliente con sus nuevos valores, ¿no? Voy a crear otro cliente. Esta vez voy a decir cliente y cliente actualizar. Hola, new cliente. Y aquí le voy a pasar todos los valores. En el caso de actualizar, sí necesito el ID, porque el ID se utiliza en el where para saber qué registro es el que se tiene que actualizar. ¿Sale?
Entonces, para eso voy a revisar en mi base de datos qué clientes tengo para poder poner un ID válido. ¿Ok? Tengo cliente del 1 al 8. Entonces, bueno, sí, del 1 al 8. Entonces, el que voy a actualizar es el 1. Entonces, voy a decir que el cliente 1, sí va a ser fácil de identificar. Con el ID 1 le voy a actualizar los valores y el nuevo nombre se va a llamar, para identificarlo rápidamente, nombre actualizado. Luego el apellido paterno actualizado. Luego el apellido materno actualizado. Actualizado. Luego mi edad. En este caso voy a poner un nombre, perdón, un valor fácil de identificar, 99. Y el banco, que es 1, que el banco no lo estoy actualizando, pero de todos modos lo tengo que enviar. Ok, entonces le pongo 1, o podría ponerle nulo, ya que no lo estoy usando en este método de actualizar cliente. Ok, int string, int null. Me parece que me están faltando parámetros. Or too much. Claro, es que no. Sí, perdón. Actualizar cliente recibe un nuevo cliente. Estoy escribiendo en donde no debía. Esto es en el constructor del cliente. Entonces, perdón, esto no va aquí, esto va aquí en new cliente. Aquí es donde van esos valores. Porque es el constructor con argumentos de cliente. Le estoy pasando el ID, nombre, apellido paterno, apellido materno, la edad, y el ID banco lo dejo en nulo porque no lo voy a usar en esta sentencia. Entonces, ahora sí, agarro el cliente actualizar y sé que tengo que enviar al método actualizar cliente. ¿Vale? Para actualizar ese valor. Una vez más, voy a hacer la consulta, repitiendo el código. En este caso no me interesa que se repita. Esta clase en sí no lo voy a usar en mi proyecto, es simplemente un test. Una vez más, después de que se actualiza, vuelvo a hacer la consulta y vuelvo a mostrarla para ver los clientes y ver ese valor actualizado. Ok, y al final simplemente voy a borrar un cliente para probar que está funcionando todo. Entonces, voy a utilizar el cliente service, borrar cliente, y aquí tengo que pasar un cliente para borrar. Ok, entonces voy a crear un cliente especial para borrarlo. Cliente, borrar cliente, la new cliente. Y lo que voy a hacer es pasarle un valor de algún cliente válido que exista para poderlo borrar. En el caso del borrado, veamos rápidamente ese método. El DAO. Recordemos que el de borrar, eliminar, que lo tenemos aquí, únicamente necesita el ID del cliente. Es todo lo que necesita, ¿no? No utiliza los demás valores. Entonces, aquí en nuestro test, lo que tendríamos que hacer es utilizar el constructor por argumentos, si queremos usar el mismo, y tendríamos que pasarle prácticamente nulos en todos los campos, en el ID, el nombre, apellido paterno, apellido materno, el nombre, ID, apellido paterno, edad, el ID banco, y el que sí tenemos que mandar de valor, de hecho, es el ID del cliente, ¿no? El que queremos borrar. El ID del cliente que quiero borrar, por ejemplo, yo veo que tengo el 16, entonces voy a borrar el 16. Esta es una forma, obviamente utilizando el mismo constructor. Si ustedes desean, podrían crear otro constructor en cliente que únicamente recibe el ID.
¿Ok? Pueden crear tantos constructores como quieran, simplemente sobrecargando, sacando de provecho al polimorfismo, ¿no? En este caso, por simplicidad, voy a utilizar exactamente el mismo constructor. Y por eso es que le pongo nulo a todo lo demás y dejo nada más el ID de cliente, que es el que quiero borrar. Tomo este cliente que creé, borrar cliente, y lo paso al método para que lo borre. Y al final vuelvo a hacer otra consulta para ver si se borró ese cliente de forma exitosa. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, va todo bien. Ok, entonces vamos a probar esto. Botón derecho, Run As, Java Application. Y a ver, vamos a empezar. Empezamos con una consulta, ¿no? Select asterisco from TechGurus básico cliente. Entonces aquí me muestra mis clientes. Tengo este cliente, Juan Carlos Villegas, con el ID 1, el ID Banco 1 también, José López Gutiérrez, etcétera, etcétera, etcétera. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16. Ok, tengo 16 clientes. Por ahí tengo un número salteado, pero bueno. Y luego digo que voy a insertar un nuevo cliente, ¿no? Y aquí me pongo los valores. José López Ruiz, de 29 años, con el ID Banco 1. Entonces vamos a buscarlo, debería estar hasta el final. Vamos lento para que no se nos pase. José López Ruiz. Ok, aquí está, ¿no? José López Ruiz, que tiene 29 años y el ID Banco 1. Muy bien. Ahora, en actualizar aquí tenemos un tema, un error de sintaxis. Algo nos falló en la concatenación del string. ¿Sale? Ah, miren, aquí nos faltó un espacio. ¿Ya vieron? Me faltó ponerle un espacio después de la concatenación de edad. Y por eso me manda una excepción. Entonces, eso no está funcionando. Hago el select. Esto está bien. No actualizó ningún valor, obviamente. Aquí sigue el nuevo registro. Y el borrado, que estoy borrando el ID 16. El 16 era este. 16JC1234. Vamos a ver si lo borró. 12, 13, 14, 15. Y ahí está, ¿no? Ya no está el 16. Entonces solamente tenemos problemas con el update. Y en concreto es en la concatenación, porque es un error de sintaxis. Y esto me suena que es el error. Edad está pegado, el 99 con el where. Entonces, si vamos a nuestro DAO, cliente DAO, y vemos la concatenación de el actualizar, veo que aquí en edad, al momento de concatenar esto, esta parte en el where, lo que voy a hacer es dejar un espacio antes del where. Ok, y muy bien. Voy a ejecutar mi test de cliente. Ya vimos que sí funciona el insert, ya vimos que sí funciona el delete, solo nos falta el update. Entonces, lo que voy a hacer es no correr todo para poderlo identificar fácil. Y lo único que voy a hacer es comentar las líneas que tengo creando el cliente. Crear cliente. El de actualizar si lo dejo. El de eliminar también lo voy a borrar, lo voy a comentar. Ahorita no me interesa probar esto. Solamente quiero probar el de actualizar, que actualice el registro 1. Dejé las consultas, no me afectan. Hay que guardarlo antes.
Muy bien, entonces vamos a ver, el primer select es la primera consulta, esto está bien, no importa. Bueno, de la primera consulta quería ver el primer registro con ID 1, es JC Villegas Montiel con edad 33. Entonces, este es el que queremos actualizar. Vamos al final de la lista, el 17. Aquí, este select estaba por cuando hacíamos el insert. Entonces, vamos a 17, ok. Aquí está el update, ¿no? Este es el update que queremos aplicar. Queremos cambiar el ID 1. Aquí está where, ID cliente 1. Queremos cambiarle el nombre a nombre actualizado, el apellido paterno a APA actualizado, AP actualizado, AM actualizado y edad 99. Entonces, aquí lo tenemos luego, ¿no? El ID 1 y vemos cómo ya está haciendo la actualización. Muy bien, entonces, ahí ya tenemos las 4 operaciones del cliente funcionando y ya listas para poderse integrar con las otras capas. Entonces, ¿preguntas hasta aquí? A mí me salieron errores, no sé si lo copié mal. A mí igual. ¿En qué método? ¿O en...? Me salieron los 3, pero estoy viendo primero el de crear. Creo que dice que es una syntax error, entonces lo estoy checando a ver si hice algo mal. Ok, ¿quieren que los chequemos? Sí, Juan Carlos, ¿me escuchas? Sí, ¿Me podrías permitir ver nada más el DAO, en el cliente DAO, la actualización? actualización es esta, déjame lo maximizar. Esta es la actualización. Ahí Ajá. cabe todo. ¿Me permites ver también donde tenemos el test cliente? Test clientes, sí, claro. Para la parte de actualización. Actualización es esta parte de acá. Empieza en la línea Ajá. 44. Línea 44. Ujú. Sí, bueno, es que yo hice un poquito diferente el procedimiento y pues básicamente lo tengo como tú. Nada más que yo quería, por ejemplo, tener un constructor donde únicamente le pusiera el ID del cliente y actualizar solamente, por ejemplo, por decir algo, el apellido materno. Nada más que me metió bronca la comita que tenemos que poner antes. Claro, Ahí, bueno, ahí tendría yo que ver cómo hacer cómo crear el string de SQL para solventar ese detalle. Sí, porque básicamente lo tengo igual que tú, nada más. Ahí es la diferencia. Gracias, Clevin. no, de que, incluso vamos a probarlo, no hay problema. Digo, vamos a ver, vamos a provocar ese error. Si yo solo mando el ID y mando nada más el apellido materno, e incluso la edad no la mando. ¿Sí lo tienes? Sí, así. Ok. Vamos a ver. Tal vez tengamos un error de sintaxis. Vamos a revisarlo y vamos a ver cómo podríamos resolverlo. Voy a comentar este bloque de código para no tener muchas escapadas en consola. Solamente quiero este select. Y esto también lo voy a comentar, que es el de borrar. Ok, vamos a analizarlo. Vamos a correrlo como Java Application. Y aquí tenemos un error de null pointer. Bueno, esto es otra cosa. Java. Claro, es que, bueno, si yo pongo un valor en nulo, en nombre, no le puedo aplicar un isEmpty. Sí, porque no es lo mismo.
Ujú. Entonces, ahí tendremos que mandar un valor. Yo le mandaba comillas simples. Ujú. Sí, vamos a es que si lo mandamos en blanco. Ah, sí, está bien. A ver. Test. Aquí está. Pues sí es más fácil, ¿no? Porque si le manda el string empty, es lo que está validando. Ujú. Ok. Ahí estamos, ¿no? Esperen. Ahí. El último es un ID, me parece. Es el de banco. Pero ese no lo estoy usando porque no lo estoy actualizando, ¿no? A ver, cliente es int. Nombre, apellido paterno, apellido materno, edad. La edad. Bueno, la edad sí la envío como nulo, porque sí estoy validando el nulo ahí. Ok, ahí estamos. Quiero provocar error de sintaxis. Bueno, aquí no me dio error de sintaxis. Sí, aquí está. Ok, entonces la oración que se forma es update the gurus básico cliente set a materno y pone el a materno actualizado, pero pone la comita, ¿no? Y la comita que crea un error de sintaxis porque de inmediato va al where, ya que no había más valores que concatenar, ¿no? Entonces, esto es a lo que me refería. Lo que podemos hacer es hacer una limpieza del SQL antes de concatenar el where buscando esta coma. Si tenemos esa coma, entonces, si tenemos esa coma antes del where, entonces quiere decir que hay que borrarla, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? A ver, voy a copiarme esto, que es nuestro error. Y vámonos a nuestro DAO, cliente DAO. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que esta coma podría causarnos conflicto, al igual que esta y esta, si es que no hay más valores que concatenar, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es, antes de pegarle el where, validar que no termine en coma, porque si termina en coma, entonces va a fallar, ¿no? Algo que podemos hacer es, sobre el SQL, tenemos varios métodos para manipular cadenas. SQL es un string, entonces tiene todos estos métodos para manipular cadenas. Hay uno que se llama replace, aquí. ¿Okay? El replace lo que hace es buscar una cadena y sustituirla con otra. Entonces, lo que podemos hacer es utilizar el replace y decir, búscame esto. Si lo encuentras, sustitúyelo con esto, ¿no? Entonces, esto, si no sucede, es un error. De hecho, esto tendría que ser después de esta, ¿no? El where no existe hasta que se lo pegas aquí. Ya que se lo pegaste y antes de ejecutar el SQL, buscas esto. Dices, oye, si yo tengo esta cadena, es decir, una coma, espacio where, quiere decir que voy a tener un error de sintaxis porque probablemente tenía un campo como apellido materno y ya no tenía edad, entonces ya no se concatenó nada y se quedó una coma ahí pegada, ¿no? O tenía apellido paterno, tenía edad, pero ya no tenía edad y es el mismo caso, ¿no? La primera coma está bien, pero la segunda ya no, la coma del final. Entonces, si hacemos esta limpieza, en teoría, aquí vamos a darle espacio al where para que no nos pase el otro error de sintaxis. En teoría ya estaríamos limpiando esa coma del final y podríamos ejecutar ese SQL tal cual, ¿no? Vamos a ver si funciona. Entonces, cliente DAO. Cliente DAO, pero es en test cliente. Ok, entonces voy a borrar la consola.
Y RNAS application. Ok, está la consulta, pero vamos a ver qué pasó. Parece que no la encontró. Bla, bla, where ID cliente igual a 1. Al parecer este método no está encontrando lo que queremos. A ver, vamos a analizarlo. Cliente DAO. No está encontrando coma where. Coma where. A ver. Es. Buscas lo que encuentres. Face first. Debe de haber uno. A ver, otra vez. Test cliente. Parece que no lo está encontrando la coma. A ver, lo que vamos a hacer es buscarlo. El método que necesitamos es uno que busque index of. El index of de esta cadena. ¿Dónde está esta cadena dentro del string? Es lo que buscamos. Ok. Y ese index of hay que buscarlo. Entonces lo voy a debuguear. Va a ser más fácil. Test cliente. No, Probablemente no lo está seteando nuevamente, ¿no? O sea, sí estás, a lo mejor sí lo está encontrando, pero no lo está seteando al valor de SQL, o sea, no está reemplazando la cadena original. buen catch. Podría ser eso. Ok, a ver. Déjame ver si la está encontrando con el index of. 63. Sí, se lo encuentra. Pero nuestro compañero tiene razón. Probablemente, ya que los strings son inmutables, estamos encontrando. No, pero el replace. Vamos a ver qué regresa el replace. Si nos regresa un string, sí nos va a regresar el string, ¿no? Entonces, podría ser. Tiene otro string como clean. ¿Vale? La cadena. Ponerlo acá, ¿no? A ver, veamos. Este es cliente. Select. Ok, select. Esto está bien. Estoy buscando. Update. Sí, no, ya la quitó. Tienes razón, compañero. Gracias. Bueno, haciendo el replace, eliminamos esa coma y dejamos el where solito. Dado que los strings son inmutables, dice algo que olvidé ahorita. Inmutables es decir que no puedes cambiar su valor una vez que los creas. Realmente, cuando haces una modificación al string como esta que estás concatenando, estás creando un nuevo string. No estás modificando el que ya tenías. Como son inmutables, al hacer el replace, no estás modificando el último string. Estás creando uno nuevo. Y por eso tienes que guardar en otra variable. Entonces, ahorita lo olvidé y eso es muy importante con los strings. Entonces, haces el replace, lo guardas en una cadena y entonces ya lo puedes ejecutar acá, ¿no? Y así ya te quitas el problema de esa coma y el error de sintaxis. ¿Sí?
Yo una duda, ¿eh? ¿Sí? A mí no me funcionó el insert, pero porque como que está esperando comillas dobles. El insert, insert, Ujú, insert step. sí, Aquí tenemos una comilla simple en cada valor. ajá. Bueno, los que son varchar, los que son strings. A ver, ¿puedo presentarlo? Sí, Sí. sí, déjame parar mi representación. Ok. Mm, ¿Me avisan? Ya puedo ver. Es que, bueno, estaba checando y aquí se forma esto, ¿no? Es como esta cadena. Ajá. Y manda este error. Y luego yo probé aquí en este MySQL y nada, a esta misma cadena le puse doble comilla y sí funcionó. O sea, aquí esta misma, doble comilla y funcionó. Pues se supone que sí debería funcionar con comilla sencilla, ¿no? No, pero eso no tiene que ver con las comillas. De hecho, ahí te está diciendo el error. A ver. Te dice que hay un error de integridad. Ahí te dice que no puede añadir o actualizar porque hay una llave foránea que está fallando. Que probablemente sea el banco. ¿Tienes un banco con ID 1? A ver, yo creo que sí. A ver. Mm, A mí me pasó eso, ¿eh? Lo acabo de arreglar y es porque no tenía el banco creado, o sea, no existía ese banco. aquí está. Sí. Debe No, ser bueno, empieza desde el 2, ¿no? Es eso, ¿ah? A ver. Entonces aquí con que le ponga 2. sí, cualquiera de los que existen. Aquí 2. Ahí tienes un error en la 21, ¿eh? ¿La 21? Ah, sí. Ok, creo que ya lo hice. Sí, el insert ya lo hizo. Sí, era eso. Y ahora. Esto supongo a lo mejor estoy armando mal el string, la cadena, ¿no? Tienes un error ahí en un espacio. Igual el where, ¿no? Ujú, Mm, ujú. Es ese. y bueno, edad no iría mm, En el where, ajá, un espacio. aquí. Sí, ahí. Y le faltaría también a este, ¿no? No, quitarle una comilla simple, ¿no? Edad, ¿no? Edad no lleva comilla simple. Pero ese es apellido paterno, ese no es edad. A ver. Es apellido materno, ese se lleva comilla, es en edad. Edad. Ok. A ver si ahora sí. Update, igual a 99. Nombre. Bueno, aparte, aquí le falta una coma, ¿no? Sí, le falta una coma. Y a ver dónde es.
Es aquí, ah, no. Entonces aquí le falta como esta, ¿no? Como, Ujú. ya parece, ya lo hice. Ya además ya lo checo. Gracias. No, ¿de qué? ¿Alguna otra pregunta? ¿O algo que quieran que revisemos? Ok, entonces voy a regresar. Y Juan Carlos, yo nada Sí. más una duda. Ujú. Digamos que entonces, bueno, la parte que se me hace un poco más complicada es la actualización. Entonces, en esa parte de actualización siempre se va a tener que trabajar así con las cadenas, porque bueno, aquí eh, cuando se actualiza, pues generalmente a veces, por ejemplo, si nada más cambian dos campos de todo eso, tal vez tendríamos un problema similar al que estamos, al que nos pasó, ¿no? Con la comilla. Siempre es la única forma o otra opción sería tener como varios constructores donde dependiendo del número de argumentos se hiciera la actualización. ¿Esa sería una solución alterna a esto? Ok, bueno, en teoría, con el cambio que hicimos, ya no deberíamos de tener problemas si mandamos solo dos parámetros. O Ajá, no, o sea, cualquier combinación ya debería de funcionar, ok. porque el patrón que estamos siguiendo es siempre dejar una comilla al final Ujú. y siempre limpiarla. Entonces, Ok, ya no deberíamos de tener ese problema, no importa la combinación de parámetros, si mandamos 2, 3, 1 o, ok, o solo ninguno. Ahora, de tu otra pregunta, podrías hacerlo, pero probablemente tendrías problemas en el mantenimiento porque estarías creando mucho código para hacer pues exactamente el mismo caso de uso, ¿no? ok, Si siempre se hace así, no se hace siempre así, pero cuando utilizas JDBC, sí lo haces así. JDBC, como les comento, es la forma más básica de consulta a datos con Java. Estamos trabajando al ok, nivel más bajo, haciendo la consulta, armando el SQL, etcétera, etcétera, etcétera. ok, Lo cierto es que hoy en día, en la industria, cuando hablamos de Java, no vamos a encontrar consultas a la base de datos utilizando JDBC directo. Se utilizan frameworks y esos frameworks te evitan hacer este tipo de manipulación de strings. Te dan otras herramientas. Lo cierto es que para poderle sacar el máximo provecho a esos frameworks, necesitas saber las bases de cómo funciona JDBC. ajá, Entonces, digamos que una vez que sabes esto de JDBC, la recomendación es seguir y aprender esos frameworks para entonces hacer las consultas con Java ya utilizando esos frameworks. ok. Ahora otra pregunta bueno, o petición, por ejemplo, bueno, aquí estamos actualizando, digamos, una tabla solamente, pero no sé si tú tengas algún ejemplo, aunque no lo vieras, pero que no lo viéramos aquí en la clase, pero que tuviéramos quizás en un documento donde podríamos hacer, por ejemplo, una actualización, pero donde se manejan dos tablas, como en una relación padre-hijo. Pensemos, por ejemplo, una factura, ¿no? Donde tenemos una tabla que es un encabezado, digamos, y donde tenemos, ese encabezado tiene uno o más detalles. ¿Y cómo se haría ese manejo? No sé si nos pudieras, digo, como para estudiar nada más o para intentar hacer algún ejercicio, algo como eso. O sea, bueno, es una petición así mía, es algo que a mí me interesa saber o conocer. Aunque sea una referencia a dónde pudiéramos consultar esa parte. Ok, solo para entender el caso de uso, ¿qué quieres modificar en el padre que también quisieras modificar en
en el hijo. Bueno, se me ocurrió el caso de una factura porque, por ejemplo, vamos a suponer tú estás en es algo que sucede donde tú emites una factura y el cliente te dice, oye, ¿sabes qué? Pero me equivoqué, por ejemplo, en el RFC. Y ¿sabes qué? Ya no quiero comprarte los 5 artículos que vienen aquí, nada más cóbrame estos 4 y devuélveme el dinero, ¿no? O sea, digamos, pudiera ser el caso donde estás haciendo, en donde se te da esa situación. O igual, ¿cómo se hace el agregar una relación padre-hijo, así con JDBC, tal cual? O sea, ¿cómo sería el procedimiento? Es lo que a mí me interesaría mucho saber e ir viendo cómo sería el manejo. Por eso mi petición aunque no lo podamos ver aquí en la clase contigo, pero de tener alguna referencia, algún documento o algún ejemplo del código, no sé, lo que tú nos pudieras proporcionar. Ok, sí, claro, mira, te pregunto porque usualmente las relaciones uno a muchos, que es la que estamos hablando, donde tienes padre e hijos, Sí. la información general está en el padre. Por ejemplo, en tu ejemplo, si el RFC es un valor común para todos los detalles, Ajá. vive en el padre, ¿no? Y si lo Sí, actualizas en claro. el padre, no es como si tuvieses que actualizarlo en cada hijo, ya que tiene una Así sola es. referencia, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, realmente cuando actualizas solo a una tabla, o sea, actualiza al padre probablemente. Ajá. Y podrías actualizar a los detalles, pero ya son cosas individuales, ¿no? Que ya no tienen integridad referencial. Sí. Donde hay cascada es solamente si borras al padre, por ejemplo, ¿no? O sea, borras al padre y se borran todos los hijos, ¿no? Que es una cascada. Y Sí. eso, yo lo que te recomendaría, si vas a usar cascadas, es hacerlo directamente en la base. Por ejemplo, cuando defines al padre, en este caso tu factura padre, poner delete on cascade y borras al padre y se van todos los hijos, ¿no? Eso por un lado. Hablando de actualizaciones, porque, vaya, veo tal vez no tan probable un escenario en el cual tengas que actualizar a la tabla padre y también a la tabla hijo con los mismos valores. Tal vez con valores individuales sí, pero para eso pues sí tendrías métodos diferentes. No hay tanto problema porque no están relacionados. Donde hay relación podría ser en consultas, donde pues te piden una factura X y quieres traer todos sus detalles, ¿no? O quieres quieres agregar detalles o quitar detalles, ¿no? Ajá. De una factura. Sí, así es. Y ahí ya no hablamos de actualización, hablamos de creación de datos. Para eso, realmente, lo que hicimos acá es básicamente lo que harías. ¿Por qué? Banco, como lo vimos, tiene un ID de llave foránea con los clientes, lo que quiere decir que banco es el padre y los clientes son los hijos. No Así pueden es. existir clientes si no hay un banco. Entonces, ahí tenemos una relación padre-hijo, una relación uno a muchos, que podría ser fácilmente una factura y sus detalles. Entonces, Así es. ahorita estamos manejando una relación uno a muchos. Si la pregunta es, ¿cómo poder hacer consultas en conjunto? Eso lo podríamos hacer fácilmente haciendo joins. Haciendo joins, para eso obviamente requerimos ya más conocimiento de SQL. No muy avanzado, pero al menos sí conocer inner join, left join, right join. ¿Para Sí, qué? pero ajá. Sí, dime. Sí, realmente ahí no, bueno, yo en mi caso no tengo ningún problema en recuperarlos. Mi problema o lo que, digamos, tal vez no conceptualizo bien desde la perspectiva de JDBC es ese caso que te comentaba, ¿no? Vamos a suponer, tienes una factura donde el encabezado tiene la fecha, tiene el RFC de tu cliente, un ID de tu cliente, bueno, tal vez el RFC no, el ID de tu cliente, pero tiene una tarjeta de crédito con la que en ese momento pagaste, que no está
ligada, digamos, al cliente, sino que es parte del encabezado de la factura. Y luego tienes 5 detalles en ese modelo. Entonces, mi pregunta quizás es, ¿cómo se hace esa actualización con JDBC? Si el cliente me dice, ¿sabes qué? No es esta tarjeta, es otro número. Pero además, te había comprado 5 cosas que ya las guardaste, ya están guardadas en la base, pero quítame este concepto y nada más déjame estos 4, o sea, pero en la misma factura. No sé si me explico. O sea, Sí. el ID del padre no cambia el ID del padre en los hijos, pero en lugar de ser 4 ahora nada más son 5. O sea, tal vez es lo que no sé ahorita cómo lo pudiera hacer. Actualizar el padre, pues no hay ningún problema. Con lo que tú me diste, pues yo actualizo el padre y los hijos dependen del padre, pero no estoy moviendo su ID, entonces esos se quedan tal cual, ¿no? Pero ya el movimiento así de muchos registros que los tengo que poner todos es donde como que no encuentro cómo lo haría. Ok, es que ahí, solo para entender bien el caso de eso que planteas, y sí lo quiero abordar porque es algo importante que claro para todos, cómo utilizar JDBC, ¿no? O a qué está orientado. Ajá. A ver, vamos a plasmarlo rápido solamente para entendernos, porque quisiera, antes de decir algo, asegurarme que estoy entendiendo bien el caso. Un segundo, voy a compartir. Ventana, bla. Ok, entonces estoy compartiendo una pantalla en blanco. Tenemos 2 tablas, ¿no? Es Sí. la tabla que va a ser el máster, que puede ser cualquier cosa, y va a tener aquí la tabla que van a ser los hijos, ¿no? Entonces aquí le podemos poner details. Y es una relación 1 a muchos. Ok, y tú lo que me dices es, o sea, los IDs, obviamente, aquí hay un ID y aquí hay un ID que es foráneo, ¿no? Sí. Que corresponde al máster. Y obviamente la de detalle tiene su propio ID. Y le voy a poner aquí ID detalle. Ahora, Sí. mi pregunta es, aquí hay varias columnas. ¿Qué columna me dijiste aquí que querías actualizar y que por lo tanto tienes que actualizar en detalle? En el padre, ninguna, en los detalles, ninguna del máster, porque es un dato que pertenece nada más al máster, no está ligado, digamos, a un detalle. Por ejemplo, en eso, no sé, el número de tarjeta con la que pagaste, a lo mejor no lo tienes en el cliente porque puedes tener muchas tarjetas en cliente, pero ahí nada más es una, ¿no? A lo mejor, mira, mi pregunta es, ¿cómo puede uno actualizar un grupo de registros que están en 2 tablas diferentes para que no ocurra para que se dé como si fuera una unidad, ¿sí? Como que todo este guardado del encabezado del maestro, con todos sus detalles, fuera atómica esa operación. Es decir, que no fuera a haber un desfase entre los dos por efecto de no guardarlos adecuadamente, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, estamos únicamente manipulando un registro de una tabla. Mi caso es cuando tienes 1 o 100 registros en una tabla y tal vez uno solo en la master, pero en el detalle son 100,
¿Cómo se hace eso con JDBC? Sí, es que mi pregunta justo es, ¿por qué querrías actualizar ambos si no hay integridad referencial? A eso es lo que voy. O sea, porque si aquí tenemos la tarjeta y por eso quería tener un ejemplo para imaginarme el escenario, porque en detalles puedes tener los campos que quieras, ¿no? Y en master también. Pero si tienen integridad referencial, entonces deberían de tener alguna relación en la base. Si no tienen relación en la base, entonces pues realmente puedes hacer las actualizaciones en cada tabla en diferentes tiempos, porque no hay integridad referencial. A eso es algo que voy, porque si tú tienes integridad referencial, entonces hacerlo por programación sería una mala... Perdón, si tú no tienes integridad referencial y lo quieres hacer por programación sería una mala práctica. Si tú tienes algo en detalle que... cualquier campo que quieras, le voy a poner nada más C1 para no poner algo, C1, y ese C1 está en master, ¿no? Y tú lo quieres en cada detalle por alguna razón, no sé. Pues entonces C1 debería tener una integridad referencial, forzosamente. De manera que si tú modificas C1, ya sea que haces una actualización o un borrado, lo que sea, haces una cascada, pero eso es a nivel de base de datos. Sí, eso no tiene problema. Juan Carlos, Ajá. yo como lo entiendo es, en otro ejemplo más o menos similar, a ver, corrígeme, Shinji, si me equivoco, es, Sí, Carlos. haz de cuenta que estás comprando en la página de Amazon, ¿no? Y cada artículo tiene un SKU. Tú cuando los agregas al carrito, en el carrito también te aparece ese SKU. Entonces tú quieres borrar del carrito X artículo, ese por decir, ese SKU lo borras, pero de tu tabla, o sea, al artículo no se le va a borrar el SKU, ¿me explico? Más o menos por ahí va. Sí, pero el SKU está a nivel de detalle, ¿no? O sea, ese no Pero tendría que ser el master. también lo tiene en master, el artículo también lo debe tener en master para identificarlo. No, porque lo que haces es un join. Cuando haces una consulta aquí, traes el master y cada detalle tiene el ID de artículo y el propio SKU del artículo. Bueno, mira, más bien, a lo mejor sí, no nos estamos entendiendo. Donde yo tengo o sea, la duda o que no sé cómo lo podría hacer es, si yo tengo mi máster, eso no tengo problema porque lo agrego, o sea, el procedimiento vamos a pensar en el proceso de agregar esa factura, ya guardarla en mi base de datos, ¿no? Yo a lo mejor tengo en un grupo de campos donde tengo los datos del máster y a lo mejor tengo una rejilla, así como Excel, donde tengo 100 artículos, ¿no? Entonces ahora ya los voy a guardar en la base de datos. El proceso, como yo lo entiendo, bueno, pues primero tengo que grabar el máster y como seguramente tengo una llave autonumerada, como en los casos que vemos, pues recupero el máster, el ID que me haya dado del máster, y ese se lo voy a pegar a cada detalle, ¿sí? Y entonces, el procedimiento sería agregar detalle por detalle, ¿no? Igual como lo hicimos aquí, detalle por detalle, pero mi pregunta es, ¿cómo garantizo que yo pueda guardar los 100 detalles, como si fuera una sola operación? Porque bueno, ¿qué pasaría si al intentar guardar un detalle, voy a tener el problema de que a lo mejor como el que teníamos, ¿no? Una mala estructura en el código que inserta, y ese detalle ya no se me guarda. O sea, ¿cómo se controla esto desde JDBC? ¿Con una transacción o cómo garantizo la atomicidad de esa operación? Ok, bueno, entiendo esa parte, aunque ahí hablamos de otra cosa, ¿no? Aunque sí. Okay. A lo mejor, bueno, debería haber empezado desde ahí, de cuando lo agrego. O sea, ¿cómo agrego este tipo de cosas? Ok, muy bien. Sí, en efecto, tienes que usar transacciones.
Es un hecho. Ok. Tienes que usar transacciones para garantizar el all of nothing, ¿no? O todo o nada, ¿no? ¿Y en la transacción la tengo que poner en Java o en el motor de base de datos? Bueno, JDBC tal cual no maneja Ujú. una transacción, un framework de transacciones as is, no lo maneja. Si tú quieres utilizar JDBC para hacer transacciones, tienes que implementar tu propio rollback Oh, ok. para si la Ok. transacción falla, y Ok. tienes que Ok. implementar tu propio commit para si la transacción quieres guardarla hasta un momento en el cual te asegures que está funcionando bien. Si lo quieres Ok. usar con puro Ok. JDBC, es mucho trabajo y probablemente estarías reinventando el hilo negro. ¿Por qué? Ok, esa era mi pregunta. Sí, Ajá, porque justamente. hay otros frameworks que lo usan. Por ejemplo, JDBC solamente se utiliza para acceso a la base de datos, ¿no? Ujú. Acceso. Si tú buscas transaccionalidad, entonces necesitas otro API de Java que se llama JTA, que JTA es el acrónimo para Java Transaction API, ¿sale? Y ahí puedes crear transacciones juntos, te pueden dar lo que necesitas. Ahora, si quieres usarlos juntos, probablemente también necesites otro API de Java que se llama JDO, y esa es para data mappings. Lo que haces es hacer mapeos de las tablas a clases de Java de forma automática. Pero si ya vas a usar Ujú. estos tres, lo que yo te recomiendo es mejor utilizar un framework, porque ya va a ser mucho retrabajo de algo que ya existe. Frameworks como Hibernate, como MyBatis, esos frameworks ya manejan internamente estos tres APIs, JDBC, JTA y JDO. Ya puedes hacer transacciones, ya puedes tener acceso a base de datos y ya tienes los mapeos de las tablas en clases de Java de forma automática. Si tu caso de uso es así de complejo y tú quieres utilizar JDBC, tendrías que hacer tu propio rollback y tendrías que manejar tu propia transacción con programación tal cual. O sea, tendrías que hacer el código duro. Así de, ok, voy a meter el master, voy a recuperar el ID y voy a ir insertando uno. Si es exitoso, sigo. Si es exitoso, sigue. Si hay uno falló, bueno, guardo todo lo que ya había ejecutado tal vez en una cola de mensajes en Java o en alguna estructura de Ujú. datos o un arreglo. Y como Sí, falló claro. uno, pues los voy recorriendo y los voy revirtiendo, ¿no? Voy haciendo un Ajá. delete de lo que ya había insertado. Entonces Sí, lo está esa era haciendo mi manual. pregunta. Sí, 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 sí. Esa es mi pregunta. Esa era. sí, Ok. con JDBC hay que hacerlo manual. Si necesitas ese nivel de complejidad en tu acceso a la base, tal vez estaría bien que pensaras ya en algún framework para ese Sí, nivel. es un, digamos, ese caso de uso es el pan de todos los días en lo que yo hago. O sea, son Claro, aplicaciones de negocio y son, o sea, se tiene que garantizar eso, así de un detalle y 500, un máster y 500 detalles. Y ujú, pues todos se tienen que quedar debidamente registrados. Y, igual cuando se actualiza ujú. es pues otro problemita también hacer eso. Ok, me queda claro, Juan Carlos. Ok, bueno, gracias por tu pregunta. Y sí, se puede, de que se puede, pero sí va a requerir que tú lo manejes manualmente. Vaya, no Bueno, hay una función ajá. que lo haga ya interna de Uh-huh. JBC. Bueno, y entonces ahora la petición, no sé si, Mm, bueno, no sé si a los demás les interesa, en lo personal me interesaría, si tú tienes algo, un poquito de literatura, de mm, algo así, ya de un framework, no tanto de hacerlo con JDBC, porque entiendo bien ahora lo que tú mm, estás diciendo, que pues no tiene caso inventar lo que ya está ujú, inventado, ¿no? Es ujú. mucho trabajo para algo que quizás no es necesario. Sí, claro. Sí, hay algunos libros que te puedo recomendar. Probablemente lo que te recomendaría más es que si todavía quieres tomar otro curso aquí, que tomes el de Java Frameworks, porque el de Java Ok, Frameworks toca Hibernate o MyBatis, no recuerdo bien cuál es, pero cualquiera de los dos maneja transacciones. ok, Y ya ok. utilizando estos frameworks,
hacer una transacción es básicamente una configuración que se hace una sola vez y una anotación. Y ya. Correcto. Entonces, Perfecto. ujú. Bueno, muy bien. Ok. Bueno, Sí, pues gracias, Juan Carlos. no a ti. Gracias por la pregunta. Muy bien. Entonces, de lo que hemos visto hasta ahora, ¿alguna otra pregunta? Muy bien. Ok, entonces, ya tenemos nuestros DAOs, tanto el de cliente como el de banco, y ya están funcionando bien. Entonces, ya tenemos lista nuestra parte de datos y nuestra capa de servicio, de service, para, cambié la perspectiva, ok, para ya conectarlo a nuestro frontend, ¿no? A nuestra aplicación web. Entonces, para eso, vamos a empezar con la parte web. Y antes de comenzar con eso, me gustaría que primero configuráramos nuestro servidor web, el servidor que vamos a utilizar. ¿Sale? No sé si tuvieron la oportunidad de descargar el Apache Tomcat, el del que hablamos la vez pasada. Les dejé el link. Yo no, la verdad, no tuve tiempo. Ok, voy a ponerles el link aquí otra vez para que vayan descargando el chat. Ok, ya lo pegué en el chat. Cuando le dan clic a ese link, cuando le dan clic a ese link, van a ver esta pantalla que estoy compartiendo de Apache Tomcat. Apache Tomcat es el servidor web que vamos a utilizar para desplegar nuestra aplicación. Apache Tomcat es un servlet container o un contenedor de servlets. Así se le llama a esos servidores web que soportan Java. ¿Sale? Hay muchos otros servidores web que probablemente ustedes conocen, como el servidor Apache, el Apache HTTP solito. Cabe mencionar que es diferente al Apache Tomcat, ¿sale? El servidor Apache HTTP funciona para PHP, por ejemplo, pero no funciona para Java. ¿Ok? Para Java necesitamos Apache Tomcat o algunos otros que hablaremos después para no confundirlos ahorita. Y es un servidor que puede ejecutar la Java Virtual Machine. Entonces, cuando abran este link, vamos a descargar esta versión, la versión 9, que es la versión estable más actual. Y Apache Tomcat es solamente un zip, no requiere una gran instalación. Entonces, lo que vamos a hacer es descargar el zip que tenemos aquí. Creo que debí descargar mejor el de 64 bits. Cancel. Dependiendo del sistema operativo que tengan, pueden descargar este de 64 bits Windows o 32 bits Windows, el que aplique, ¿no? Entonces, ahí le dan clic y automáticamente comienza la descarga. Pesa unos 12 megas. Entonces, tardará unos segundos nada más. Un minuto, unos segundos. Ok, en mi caso ya terminó. Es pequeño. Entonces, en el Apache Tomcat, el zip, una vez que lo abren, tiene una carpeta nada más con varios archivos. Lo único que tenemos que hacer es descomprimir ese zip en alguna ubicación que sea fácil de encontrar para ustedes. Por ejemplo, yo lo tengo en C directamente, en Apache Tomcat, y aquí lo tengo en donde lo voy a usar. ¿Sale? Entonces, solamente lo descomprimen y es lo único que se tiene que hacer. Ya que lo descomprimieron, entonces ya lo podemos ligar a Eclipse. ¿Sale? Entonces, vamos a dar un minutito para que lo descompriman y lo termine de descargar. Y lo tengan ya listo en una carpeta así, descomprimida. Descomprimida, sí está bien dicho, descomprimida. Ok. Y vamos a
rápidamente ver qué es lo que contiene esa carpeta. Ok, estoy compartiendo mi file system. Aquí tengo mi Apache Tomcat que descargué, 9031. Y ya lo descomprimí en esta carpeta, Apache Tomcat 9031, ¿no? Sí. Entonces, Una pregunta. Yo descargué el Apache 9040, es lo mismo, ¿eh? es lo mismo. Sí, esta Ok. versión que tengo yo es un Un poquito release más de... anterior. Ajá. Ujú. Ok. Pero no hay problema. Entonces, ya abren su carpeta, la que ya descomprimieron. Vamos a ver qué contiene. La máquina está lenta. Ok, entonces, aquí vemos varios archivos que contiene. Las carpetas en las cuales nos vamos a enfocar son dos. Es la de Bean y la de Web Apps. ¿Ok? En Bean, si vamos a Bean y abrimos la carpeta Bean, vamos a encontrar todos los ejecutables del servidor. Los que vamos a estar utilizando constantemente es el de Startup, aquí Startup, que es un Windows Batch File, y el de Shutdown, que como ya se pueden imaginar, el Startup inicia el servidor Tomcat, y el Shutdown lo apaga. Así de sencillo. Simplemente ejecutando este .bat. ¿Ok? Esos dos archivos de ejecución los podemos utilizar para iniciar el servidor manualmente cada vez que lo querramos. Ahora, eso es también. Aparte, hay algunas otras aplicaciones aquí ejecutables que funcionan para otras cosas que nosotros no vamos a usar. Nosotros vamos a concentrar nada más en este, ¿no? Shutdown y Startup. Ahora bien, si regresamos al nivel en el que estábamos, es decir, al nivel de raíz de la carpeta Apache Tomcat, vamos a ver la otra carpeta que nos interesa, que es Web Apps. ¿Sale? En Web Apps, si la abrimos, vamos a tener ahí, bueno, yo aquí tengo más aplicaciones, ¿ok? Porque pues tengo ahí desplegadas algunas cosas, pero ustedes probablemente tengan nada más la carpeta de root, la de manager y la de host manager. Bueno, creo que también examples y docs podrían tener. El punto es que en esta carpeta de web apps es donde pueden desplegar sus aplicaciones web una vez que ya las hayan generado. Aplicaciones web Java, ¿sale? Las pueden venir a dejar aquí e iniciar el servidor y automáticamente el servidor las despliega, si es que lo quieren hacer de forma manual, ¿sale? Esta carpeta web apps es importante y es donde van a ver siempre sus aplicaciones web dentro del servidor. Cabe mencionar que este Apache Tomcat es ampliamente utilizado en la industria y este mismo zip o tar funciona tanto en Windows como en Linux y es exactamente la misma dinámica. ¿Sale? Ahora, nosotros ya lo descargamos y lo tenemos ahí. Pero nosotros no lo vamos a estar inicializando y parando manualmente. Para eso, Eclipse nos ofrece una ayuda para hacerlo de forma más eficiente y no tener que venir a hacerlo de forma manual cada vez que querramos probar. Entonces, para eso, lo único que tenemos que hacer, dejé de compartir para compartir Eclipse. Lo único que tenemos que hacer es ligar, compartir otra vez. Tenemos que ligar ese servidor que ya descargamos y ya descomprimimos a nuestro Eclipse. ¿Sale? Es muy sencillo. Lo que tenemos que hacer primero, hay que posicionarnos en la vista de Java empresarial, en la perspectiva. ¿Cómo lo sabemos? Verificamos en la esquina superior derecha, aquí donde está mi puntero, y ahí tienen que tener seleccionado la vista que tiene el frijolito, que si posicionan el mouse aparece un tooltip que dice Java AA. Esa es la perspectiva de Java empresarial. ¿Ok? Hay que posicionarnos en esa perspectiva. Si no les aparece de primera instancia, pueden darle clic en esta ventana con un más que dice Open Perspective
y ahí pueden buscar la de Java EE y seleccionarla. Espera, me perdí. Sí, estamos en Eclipse. ¿Va? Ajá. Y lo que queremos hacer es abrir la perspectiva de Java empresarial. Para eso, nos vamos a la esquina superior derecha. Aquí tenemos varios iconos. Estos iconos representan una perspectiva de Eclipse. La que necesitamos tener seleccionada es la de Java EE. Esta, que tiene como un frijol. ¿Sale? Si no te aparece aquí en la esquina, si te aparece, listo, le das clic y eso es suficiente. Si no te aparece, entonces le tienes que dar clic en esta ventana que está aquí, esta ventanita, que también es un icono, que se llama Open Perspective. Y cuando le das clic, te ofrece todas las perspectivas que tienes disponibles en Eclipse. Aquí buscas la de Java EE y la abres. Solo en el caso en el cual no la hayas tenido ya puesta ahí, en la esquina. ¿Sale? Ok, ya la tenía activada. Muy bien. Entonces, si ya tienen activada y estamos ahí, vamos a ver en el panel de abajo en Eclipse, en el panel de hasta abajo, las diferentes pestañas y vamos a ubicarnos en la pestaña que dice Servers. ¿Sale? Esta de acá. En esta de Servers es donde vamos a hacer la vinculación entre nuestro servidor web Apache Tomcat y Eclipse. Entonces, ya que estamos en Servers, aquí vamos a tener un link azul que nos dice que no hay servidores disponibles y que demos clic a este link para crear uno nuevo, ¿no? Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a darle clic a este link azul. Cuando damos clic, nos aparece esta ventana contextual en donde lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el servidor, el tipo de servidor que queremos vincular. En este caso, nuestro servidor es de tipo Apache, entonces expandimos la carpeta de Apache, que está hasta arriba. Y aquí nos aparecen todas las versiones de Tomcat soportadas por este Eclipse, desde la versión 3.2 hasta la 9. Nosotros tenemos la 9, entonces vamos a seleccionar ahí Tomcat V9.0 Server. Ya que lo seleccionamos, abajo se va a llenar automáticamente el server hostname y el server name. Eso vamos a dejarlo así, no hace falta modificarlo, así como aparece está perfecto. Entonces, solo le damos en siguiente. Ahora, aquí, en la siguiente ventana, perdón, nos va a pedir el wizard dónde está la carpeta de instalación del Tomcat. Es esa carpeta que descomprimimos. Entonces, vamos a darle clic en Browse, en este botón de Browse. Y ahí vamos a ubicar la carpeta en donde descomprimimos el Tomcat. Por ejemplo, yo la tengo en C. Entonces, yo la tengo en C. Busco mi carpeta de Apache Tomcat. Y ojo, deben de llegar hasta el nivel en donde ven la carpeta de Bean, de Web Apps, aquí. Hasta aquí deben de apuntar, ¿sale? Por ejemplo, en mi caso, cuando descomprimí, me creó una carpeta llamada Apache Tomcat y adentro de esa me creó otra llamada Apache Tomcat. Entonces, tengo que navegar a través de ellas y llegar hasta el nivel en donde puedo ver a Bean, a la carpeta Bean. No entrar a Bean, solamente a este nivel, en donde veo las carpetas Bean, conf, live, logs, etcétera, etcétera, a este nivel. ¿Sale? Ya que estoy en ese nivel, entonces ahí le doy seleccionar carpeta para que me ubique la dirección aquí, en Tomcat Installation Directory. Es lo único que tenemos que mover en esta sección. Ya de ahí le damos en siguiente. Aquí nos va a pedir si queremos desplegar alguna aplicación. Ahorita no queremos desplegar ninguna, entonces no movemos nada aquí. No hay que mover nada, lo dejamos así tal cual. Y le damos en Finish. Una vez que le damos en Finish, en esta pestaña de Servers, en Eclipse, vamos a ver que ya nos aparece nuestro Tomcat V9
servidor en localhost y nos aparece ahí con un estado de stop y republish. ¿Ok? Entonces, lo único que hicimos fue vincular esa instalación de Tomcat a Eclipse para que cada vez que probemos nuestra aplicación web, la ejecute en el Tomcat, porque ahora ya vamos a probar componentes web y eso ya no lo podemos hacer con un main. ¿Sale? Y eso es todo. Así vinculamos el Tomcat.